enseño en este vídeo algunos tips y trucos de Deep Rock Galactic que a lo mejor no sabías. Rock and roll and stone. Las perforadoras pueden extraer evonueces más rápido que el pico. Perfora cristales radioactivos y otras cosas que te molesten. Improvisa en lugar de campeo con explosivos. Puedes ver al Stalker con el cañón microondas. Las hachas del perforador pueden quitar de un solo golpe los hongos molestos y otras cosas del entorno como estos puñeteros cristales de mierda, aunque también los puedes perforar, pero eso requeriría acercarse a ellos. Perfora hasta la nave para atajar y llegar antes. Asegúrate de hacérselo saber a tus aliados. Con este hack para el bombeador de ciano corrosivo podrás crear estas maravillosas barreras de ácido perfectas para defender lugares y aliados. Y con este otro hack puedes seguir viciando Deep Rock Galactic desde el móvil, porque gracias a Stardex ahora puedes controlar tu PC desde la comodidad de tu cama. Es completamente gratis, multiplataforma y comparada con otras apps muy fácil de usar. En un clic lo tienes hecho. Y lo mejor es que la baja latencia hace que se vea espectacularmente bien. Así que si te interesa probarla, ve al comentario fijado o al link de la descripción. En las misiones de extracción o aquellas que ocurren en un solo lugar, puedes crear caminos para que tus aliados se muevan más cómodamente por el mapa sin dar tantos rodeos. Por ejemplo, si estáis extrayendo morquita líquida, puedes crear un túnel de fácil acceso hasta la máquina, o a la hora de extraer Aquarax, un camino directo puede ahorrar viajes innecesarios por terrenos sinuosos. Eres el mejor para crear atajos, aprovecha. That's it, lads. Rock and stone. Pon una plataforma en el suelo con el ingeniero en sitios altos para caer encima y no haceros daño. Recuerda activar esta opción en la terminal de mejora del equipo. Tampoco te flipes mucho y te tires de un quinto piso porque te puedes morir si tienes poca vida. Y si además las colocas debajo de las tirolinas del artillero, puedes salvar la vida a más de uno. Bloquea caminos para cortar el paso a los enemigos. Crea superficies planas para caminar más cómodamente. Puentes y otras cosas que se te ocurran. Con algunas mejoras, las plataformas pueden tener también diferentes usos. Coloca plataformas en lugares altos para que tus compañeros piquen fácilmente, sobre todo para el explorador. Crea un camino de plataformas con repelente para guiar a los bichos a una zona donde podáis matarlos fácilmente. Es decir, si estáis en un túnel, por ejemplo, y colocas las plataformas de esta manera, forzarás a los bichos a ir por este camino y será mucho más fácil matarlos. Haz parkour. El parkour es muy divertido. Corre por las paredes poniendo plataformas para llegar a sitios rápidamente. Te lo vas a pasar genial. Requiere un poco de práctica, pero en cuanto lo domines, no habrá muro que te frene. Para minerales que están en el techo, puedes hacer un pancake de plataformas y luego colocar otra a un lado, para que el explorador pueda acceder sin dificultad. Pon una plataforma encima de minerales para minar de un solo golpe. Haz barricadas estilo pancake para frenar ataques enemigos como bolas de fuego. Y ya que estás, coloca unas torretas encima. Coloca torretas cuando oigas al jefe avisar de una orden. Desde el momento que llega el aviso hasta que colocas la torreta es el tiempo justo. Si sois varios ingenieros, podéis recargar las torretas del otro. Puedes poner plataformas por el suelo en el núcleo de magma para que tus aliados no se quemen al pisar el suelo caliente. Y también sirve para otros biomas, como esta mierda pegajosa que es más insoportable que la madre que la parió. No es útil para el juego en sí, pero puedes animar el día de tus aliados dibujando un corazón en la pared con el fragmodifractador. Coloca plataformas sobre el hielo para no resbalar. Puedes evitar que te lleven para Brasil si colocas plataformas encima de ti. If you don't rock and stone, you ain't coming home. Como explorador, eres el minero por excelencia. Que no se te escape la nitra, que el equipo va a depender de ti y de tu rapidez para recolectarla. Asegúrate de que tenéis siempre 80 de nitra, que es el mínimo para pedir suministros. Ajusta tu posición hacia adelante o hacia atrás con las flechas de movimiento o joystick al usar el gancho. Así evitarás caídas o quedarte corto. Ilumina al artillero y al ingeniero en lugares muy oscuros para que puedan colocar tirolinas y plataformas más fácilmente. Con este hackeo para la escopeta podrás cargarte a varios enemigos de un solo disparo. Muy útil para salir de una encerrona. Y si lo combinas con una granada de hielo, aún mejor. Gracias a tu espectacular agilidad puedes llegar antes a lugares y avisar a tu equipo de peligros, eventos, entradas, posibles salidas, etc. Si necesitas llevar objetos a lugares altos, no tienes por qué esperar a que alguno de tus compañeros te ayude. Lánzalo hacia arriba, tira el gancho y recógelo en el aire. Otro tip interesante que os puedo dar como exploradores para que no tengáis que depender de las plataformas del ingeniero. Cuando tiras el gancho y estás subiendo, pégate a la pared y utiliza el golpe de pico para crear un agujero en el que te puedas apoyar. Estos dos últimos tips pueden ser algo complicados al principio, pero si lo dominas es bastante cómodo y te sientes como un enano realizado y profesional. Rock and stone. Súbete a una tirolina para tener mejor visión de combate y cubrir a tus compañeros cuando lo necesiten. Si un enemigo te ataca cuando estás en una tirolina, caerás y romperás por lo menos 4 costillas. Así que si lo ves venir, empieza a pulsar la E rápidamente para sujetarte cada vez que intenten tirarte. ¿Sabías que con este perk para la Thunderhead puedes evitar morir al caer? Solo dispara sin parar mientras caes mirando al suelo. Y con esta misma arma, si disparas a depósitos de recursos, puedes hacerlos caer. Esto es muy útil sobre todo para el azúcar rojo que siempre está en el quinto nabo. Si como artillero eres el último jugador en pie, es que necesitas practicar más con tu personaje. Pues el
objetivo primordial es proteger a tus aliados. Recuerda que en las batallas tú eres el centro. Tira un escudo para revivir a un compañero abatido o para que podáis recargar munición en mitad de una pelea. Recuerda que tus escudos duran 10 segundos, pero es más que suficiente para reanimar, recargar y posicionarte. Ponte de acuerdo con tu ingeniero. Él cubrirá las zonas más pequeñas con sus plataformas y tú las más grandes con tirolinas. Es bastante tentador cargarte todo lo que se mueve, pero te recomiendo que como artillero dejes esa tarea a tus compañeros y te centres en romper la armadura de los enemigos para que tus aliados los rematen. Así trabajáis mejor en equipo. Tu escudo, aparte de proteger, también sirve para avanzar por zonas infestadas, ya que obligas a los enemigos a apartarse un poco. Muy útil en situaciones donde el equipo se ve rodeado para buscar alguna salida. Las tirolinas las utilizas para alcanzar lugares altos o para conectar dos puntos en un acantilado, pero también puedes colocarlas estratégicamente para que tanto tú como tus aliados no os partáis la crisma al caer de un sitio alto, ya que si caes en una tirolina y pulsas la E, te agarrarás a la misma y evitarás una desgracia. Hay varias formas de coger objetos de las paredes. Yo te digo dos bastante cómodos para el artillero. Una es soltándote de la tirolina y recogiendo el objeto rápidamente para después volver a agarrarte, o poner otra tirolina debajo y agarrarte a la misma para no caer al suelo después de recoger el objeto. En las misiones con alerta de bajo oxígeno, una buena opción para no morir a mitad de camino de vuelta a la nave es pedir munición en puntos estratégicos repartidos a lo largo del mapa. Así siempre tendrás cerca el oxígeno aunque la mula se adelante. Otra opción es tener siempre 80 de nitra, incluso al final cuando vuelves a la cápsula para tener oxígeno de emergencia. Si llegas antes a la cápsula, márcala para que tus compañeros se hagan una mejor idea de dónde está. Sobre todo para el perforador, que si está llegando perforando le será mucho más fácil ubicarse. Si no te apetece el efecto de la cerveza actual, simplemente disuelve el equipo y vuelve al bar. Pulsa Tab en PC para acceder a las misiones sin tener que caminar hasta el centro de la nave. Si estás borracho y no quieres empezar así la misión, tírate en el círculo de fuego del barril-cesto. Eso debería serenarte. Y aparte consigues un logro. Utiliza el entorno a tu favor. Las plantas explosivas son una excelente fuente de munición explosiva. Si te ves acorralado, reúne a los bichos en alguna zona con plantas explosivas y diles adiós. Para matar a bichos grandes rápidamente, lanza una granada de hielo y dispara. O utiliza el criocañón y perfora. No cargues cosas pesadas mientras caminas. Tíralas, corre y repite. El camino se hace mucho más rápido. Pégate al recolector Juli para evitar que se escape. Con el explorador es mucho más fácil. Mientras tus compañeros disparan, asegúrate de no perderlo de vista. Puedes utilizar las cápsulas de suministros para perforar lugares donde hay minerales o matar enemigos. La nave también puede hacerlo si tienes mucha suerte. En la misión de escolta, cuando la corarroca cree los caparazones estos, procura alejarte del perforador User lo máximo posible, porque quitan bastante vida. Cuando explote el detonador glífido, huye por tu vida. No mires atrás. Cárgate fácil a los invasores glífidos de esta manera, ni tiempo les vas a dar de salir del nido. Otra forma igual de divertida y haciendo menos esfuerzo es colocar una plataforma en el suelo, activar la electricidad y quedarte encima contemplando cómo se matan ellos solos. Utiliza el puntero para anticipar bichos como la sanguijuela o el pillo. Pica petróleo de esquistos para ayudar a tus compañeros y que así no tengan que ir ellos hasta zonas altas. Puedes perforar los cristales radioactivos y otros elementos molestos del entorno. Cancela recarga haciendo clic derecho. Te puedes cargar estas torretas de un golpe de pico o con las perforadoras del perforador. Ponte encima del cargamento para recolectar todos o casi todos los minerales sin moverte. Puedes perforar un túnel hasta la torreta y desactivarla desde abajo. Eso sí, ten cuidado con los enemigos que se puedan colar por el hueco. Sería bueno que un aliado te proteja mientras tanto. Si ya utilizasteis una cápsula de suministros y os molesta verla delante, enterradla y poned una plataforma encima. Puedes utilizar esta misma técnica para cosas que tienes que proteger. Si varios jugadores reaniman a un aliado caído, revivirá más rápido. Lo mismo con las torretas del ingeniero. No dudes en ayudarlo a construirlas rápidamente. Rompes tus cristales con la Thunderhead del artillero o las perforadoras del perforador para que no hagan daño al perforador. En tormentas de arena puedes distinguir puntos con plataformas del ingeniero si tienes el hack de la electricidad. También deberías marcar con el puntero otros lugares de referencia. No puedes lanzar una bengala a la nave, pero sí una tirolina. Reta a tus compañeros al Bottle Flip Challenge con bengalas. Si estás hasta la polla del conejo de Pascua, métele un C4. No sirve para absolutamente nada, pero puedes girar minerales en el aire. Si bebes esta cerveza, puedes jugar a Hide and Seek con tus compañeros. Un minijuego que descubrí el otro día y me hizo mucha gracia. Señalar algo muchas veces o comportarse como un simio en la nave puede hacer que el jefe pierda la paciencia. No evites al aguijoneador glífido. Mejor deja que te atrape y le metes una paliza cuando aterrices. No intentes matar a esta cosa, es inmortal. Lo único que puedes hacer es rezar y oír por tu vida. Marcadla con el puntero para saber su posición en todo momento y que no os pille por sorpresa. Y si no quieres que te pille por sorpresa, observa el mapa. Si ves una zona moviéndose, ya sabes que por ahí no puedes ir. Puedes abrir evonueces de un golpe de pico. Y con esta misma técnica te cargas a las molestas extremidades robóticas del vigilante. Puedes quitarte telarañas disparando, con el pico no puedes.
Coloca plataformas encima del perforadouser cuando la corarroca cree las rocas voladoras para frenar el impacto. Coloca las plataformas del ingeniero fuera de este límite marcado con piedra. Si las colocas dentro, serán destruidas cada vez que la corarroca explote. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por elegirme un día más y nos vemos en el próximo.